Sabes, Presidenta, que en esta casa se tiene especial cariño por Tenerife. Reconocemos la labor que hacéis en el Cabildo Insular y, como decías tú antes, somos conscientes que en momentos como consecuencia del cambio climático, de las distintas emergencias, es necesario estar siempre preparados. Y por eso yo quiero poner en valor que el Cabildo Insular de Tenerife siempre ha sido pionero en estar preparado en la lucha contra cualquier emergencia que pudiera darse, poniendo todos los medios necesarios. Creo, como decía antes, y lo decía muy bien el almirante, que este es un convenio que ha demostrado el éxito en una labor tan importante como es la prevención en la lucha contra los incendios, y en algo que es absolutamente esencial y fundamental, esa implicación de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, de la Brigada Canarias, íntimamente unidas a los ciudadanos, en este caso de Tenerife, precisamente para combatir en escenarios que pueden ser difíciles en la labor de prevención. Yo creo que lo más importante que se puede hacer son esas labores de disuasión, esas labores de prevención, y en eso ese trabajo conjunto del Cabildo con las Fuerzas Armadas es esencial y fundamental. Decías antes, Presidenta, y es verdad que nuestras Fuerzas Armadas en toda España y muy especialmente en las Islas Canarias y en Tenerife se sienten muy vinculados a los ciudadanos. No nos vamos a olvidar nunca del año pasado, el Día de las Fuerzas Armadas, pero permanentemente con la Brigada Canarias, que hablamos mucho con el Teniente General Salón, que además vive allí en Santa Cruz. Estamos siempre permanentemente poniendo en valor lo que une al Ejército de Tierra con las islas y con Tenerife, y cómo el Cabildo Insular trata cada vez de reforzar muchísimo más ese vínculo tan especial. Estoy segura que, una vez más, este convenio va a ayudarnos a esa labor de disuasión, de prevención. Creo que el año pasado, que ya pusimos a disposición los helicópteros, no fueron necesarios, por suerte, pero este año avanzamos un paso más, que creo que es importante en el tema de la posible utilización de los drones que están cambiando la configuración de la actuación de las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos, pero esa posibilidad de utilizar drones creo que es muy importante para esa labor de prevención a la que nos estamos refiriendo. Y decirte, como te decía antes, Presidenta, que más allá de este convenio que firmamos hoy, que es una continuación de los que se vienen firmando y que pone de relieve ese vínculo total entre la población de Tenerife, entre el Cabildo Insular y nuestras Fuerzas Armadas, pero que siempre Canarias y España entera puede y cuenta con sus Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, la Armada, el Aire, cuando hay unas situaciones difíciles. Esas situaciones difíciles las estamos viendo en el mundo ahora, desgraciadamente, pero también lo estamos viendo en supuestos como las emergencias. Y cuando haya una emergencia, ojalá no las haya. Estamos hablando de incendios, estamos hablando de inundaciones. Las Islas Canarias sufrieron la terrible experiencia del volcán de La Palma. Ahí, para lo que haga falta, en labores de prevención, en labores de ayuda, en labores de colaboración, va a estar siempre, inmediatamente, como hace siempre, nuestro ejército, tanto la UME como el Ejército de Tierra, como los otros ejércitos, para aquello que sea necesario. Ojalá esos escenarios no se den, pero también transmitir siempre la tranquilidad a los ciudadanos, que allí donde haga falta, donde sea necesario, va a haber hombres y mujeres de nuestros ejércitos ayudando a la población. Como digo, ojalá ese escenario de incendios no se produzca, ojalá otros escenarios de cualquier tipo, como los que se vivió en La Palma, o de inundaciones, no se produzcan, en este caso, en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, pero si así fuera, que esperemos que no sea, siempre vas a contar con las Fuerzas Armadas, con la UME, con el Ejército de Tierra, con la Armada si fuera necesario, o con el Ejército del Aire, porque no hay mayor satisfacción que la que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que es servir, estar al lado de los ciudadanos, y cuando esas labores son de prevención son más importantes todavía que evitar daños y evitar tragedias. Así que, como te decía antes, Presidenta, a todo el equipo, un año más estáis en vuestra casa, esta es vuestra casa, igual que nosotros cuando vamos a Tenerife nos sentimos plenamente en casa, orgullosos, como digo siempre, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro Ejército de Tierra. Presidenta, orgullosos de nuestros militares que en este momento están en el Líbano en condiciones difíciles, en Turquía, que están en lugares complicados por tierra, mar y aire cumpliendo las misiones de OTAN.
pero también orgullosos de nuestros militares del Ejército de Tierra que se preparan ya para estos 3 meses estar haciendo esas labores de patrullaje, de disuasión y de prevención. Creo que el equipo que se hace entre los ciudadanos y nuestras Fuerzas Armadas es el mejor equipo. Unas Fuerzas Armadas vinculadas a los ciudadanos y unos ciudadanos muy especialmente en las Islas Canarias, muy especialmente en Tenerife, y el cariño del Cabildo Insular, que tienen ese aprecio y esa admiración por las Fuerzas Armadas. Me decía antes la presidenta, y es verdad que muchos de los que forman parte son hombres y mujeres jóvenes que están en las Fuerzas Armadas, que son de Tenerife o que son de las islas y que sienten eso su familia como propio. Bueno, sean o no sean de Tenerife, siempre donde haya un militar español, siempre va a haber la máxima vinculación para ayudar a los ciudadanos. Así que gracias, bienvenidos y bueno, pues desear buena suerte a todos los hombres y mujeres, se lo digo también al Teniente General del Ejército de Tierra que van a participar, almirante, y sé que el Cabildo y todos van a contar con el apoyo. Ojalá sea un año tranquilo. Vamos a esperar a ver, pero esa labor de disuasión y prevención es muy importante. Así que muchísimas gracias, hoy es un día importante. Señora ministra, señor secretario general de Política de Defensa, autoridades civiles, militares, para mí es un honor volver a suscribir este convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa para la actuación del Ejército de Tierra como blindaje de los montes de Tenerife. Llevamos 3 años ya firmando este acuerdo después de este devastador incendio del año 2023, donde el papel también de la Unidad Militar de Defensa fue crucial en la extinción y control del incendio. Pero el Cabildo de Tenerife quería dar un paso más y quería que las capacidades que tiene el Ejército de Tierra se desplegaran por los montes de Tenerife para blindarnos y darnos seguridad. Lo cierto es que la experiencia que hemos tenido en estos 2 años ha sido un éxito rotundo. No solamente porque, como se ha puesto de manifiesta, no hemos tenido ningún incendio de magnitud reseñable, sino que el despliegue ha sido absolutamente bienvenido por la sociedad tinerfeña. Nosotros en este año, con la suscripción de este acuerdo, Tenerife va a poder contar con más de 2.300 efectivos de tropa, 644 mandos, 14 vehículos, ya se ha dicho, que van a actuar durante los 3 meses de verano, 92 días. 92 días donde las patrullas del Ejército van a hacer una labor de vigilancia, de disuasión, pero como ya se ha visto en campañas anteriores también, de colaboración con la ciudadanía. Por eso quiero agradecer a la ministra, en primer lugar, la predisposición absoluta siempre de la colaboración extraordinaria del Ejército, de todos los ejércitos, con la sociedad tinerfeña, que lo agradecemos, le mostramos siempre el cariño y el afecto, como lo hicimos también en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Creo que pudieron sentir el cariño del pueblo tinerfeño. Pero también creo que el Ejército lo siente, las patrullas, los jóvenes soldados que patrullan cada día de los meses de verano por los montes de Tenerife, por las zonas de mayor riesgo, por las zonas de interfaz, también por las zonas donde están nuestros espacios naturales protegidos, nuestros espacios de mayor valor. La ciudadanía, la gente que vive en esas zonas lo reconoce y lo valora de forma importante. Por eso quiero poner en valor, en primer lugar, la predisposición absoluta del Ministerio de Defensa, la predisposición absoluta de los mandos y quienes están al frente de esta operación Centinela Prometeo en Tenerife. El éxito de las anteriores campañas, y estoy segura que tendremos también éxito durante el año 2026. Lo hablaba antes con la ministra, todo parece indicar que va a ser un año complicado, de olas de calor, tenemos que estar muy atentos al cambio climático, a estas olas de calor que llegan
durante el verano que nos llevan a situaciones extremas y que todas las capacidades que podamos tener desplegadas en el territorio siempre van a ser pocas para poder luchar contra los incendios que ya son incendios de sexta generación. Nosotros, Tenerife, se tuvo que enfrentar a un incendio devastador en el año 2023, y desde entonces intentamos sumar capacidades, no solamente con los medios que tiene el Cabildo de Tenerife, que hemos aumentado nuestras capacidades, sino también en colaboración con el Gobierno de España y con el Ministerio de Defensa para poder desplegar las capacidades de vigilancia, de disuasión, también con este año con las capacidades que nos dan los drones y los helicópteros para poder realizar una labor más efectiva. Así que solo tenemos palabras de agradecimiento por la extraordinaria predisposición a la colaboración que siempre ha mostrado el Ejército, ministra, y tú misma, que siempre tienes la mayor de las predisposiciones a colaborar con la ciudadanía y con el pueblo tinerfeño. Vamos de suscribir el convenio entre el Ministerio de Defensa y el Cabildo Insular de Tenerife para la prevención de incendios forestales en 2026. Lo renovamos tras 2 campañas exitosas, especialmente si recordamos el desastroso precedente del devastador incendio de 2023. La experiencia de 2025 supone la mejor prueba de que el convenio sirve a los tinerfeños y es también un instrumento útil para las Fuerzas Armadas. Durante los 3 meses de despliegue del año pasado, 301 militares realizaron 9.000 acciones de vigilancia y recorrieron 147.000 kilómetros en la isla. Sus acciones de vigilancia y disuasión sirvieron para transformar incendios devastadores en 9 conatos, solo un incendio, lo que prueba la eficacia del modelo y el valor de la prevención. El próximo verano, unidades de la Brigada de Canarias nuevamente van a realizar un despliegue similar, bajo la estructura operativa del Mando de Canarias, lo que garantiza cercanía y conocimiento del terreno. Como novedad, el dispositivo de este año va a incorporar sistemas de vigilancia aérea no tripulados, mejorando nuestra capacidad de observación y de anticipación sobre el terreno. Asimismo, mantenemos la disponibilidad de helicópteros a disposición y activación que puede solicitar el Cabildo, reforzando así la respuesta ante situaciones especiales de riesgo. En tiempos de incertidumbre y guerra, como los actuales, como los que vivimos, la cooperación entre la defensa y la sociedad civil nos recuerda que la defensa no es una actividad solamente de los militares, sino que implica también a todas las instituciones y a toda la ciudadanía. Por otra parte, para los militares, el apoyo y aprecio de sus compatriotas resulta imprescindible, pues sin ellos nuestra misión ni tendría sentido ni sería sostenible. Son ellos los ciudadanos quienes nos impulsan a mantener un espíritu permanente de servicio y a practicar una defensa abierta y polivalente, capaz tanto de disuadir y evitar conflictos armados como de atender tareas de seguridad en catástrofes y emergencias, provocadas o no, paliando sus potenciales efectos devastadores. Consideramos, además, muy positivo que la población no vea en sus ejércitos únicamente un instrumento de disuasión y de combate, que lo es y que sobresale por su eficacia, sino también un referente de solidaridad y de servicio a los demás. Frente a parámetros imperantes hace pocas décadas de separación entre civiles y militares, esta cercanía actual entre ciudadanos de uniforme o ciudadanos sin uniforme es un cambio imprescindible dentro de una nueva visión de la defensa que considera su principal valor la conciencia y cultura de defensa ciudadana. Por todo ello, nos satisface, querida presidenta, mucho la renovación de este convenio. Muchas gracias. Pues acabamos de firmar con el Ministerio de Defensa un convenio para la vigilancia de los montes de Tenerife. Volvemos a blindar la seguridad de los montes de Tenerife frente a los grandes incendios, de manera que casi 3.000 efectivos van a patrullar los montes de Tenerife. Este año no solamente incorporamos más capacidades, como ya lo hicimos el año pasado con helicópteros que tienen visión nocturna, nos permiten además vuelos nocturnos, sino que además este año el Ejército incorpora drones
acciones para la vigilancia y la disuasión en una situación de, bueno, de prevención frente a los grandes incendios que se pueden vivir derivados del cambio climático y de las olas de calor extremas que se pueden vivir en las islas. De manera que lo mejor es prevenir, lo mejor es trabajar todos unidos precisamente para hacer ese patrullaje por los montes y fundamentalmente en la zona de interfaz, donde se unen los montes donde viven las personas que están en los pueblos de medianía y donde puede haber un mayor riesgo de incendio. Tenemos la experiencia de haber sufrido un incendio devastador en el año 2023, lo que nos llevó en el año 2024 ya firmar por primera vez con el Ministerio de Defensa esta operación Prometeo Tenerife, que nos permite contar con patrullas, no solamente para las situaciones ya de la propia emergencia, donde se activa el ejército a través de la unidad militar de emergencia, sino en esas labores de vigilancia y de disuasión. Y eso nos permite tener, pues, cada día 5 patrullas en distintas zonas de Tenerife, que son zonas que se analizan con los equipos del Cabildo de Tenerife, con los técnicos de medio ambiente, para establecer las zonas de mayor riesgo. Estas patrullas salen todos los días con distintos turnos, mañana, tarde y noche, de manera que al final de los 3 meses, de esos 92 días, pues casi 3.000 efectivos han patrullado los montes de Tenerife y nos permiten realizar esa labor ya no de actuación en la situación de emergencia, que es cuando se activa la unidad militar de emergencia, sino en esa labor que complementa a la acción del Cabildo en la vigilancia y la disuasión en los montes de Tenerife. Todos hemos incrementado nuestras capacidades, también el propio Cabildo de Tenerife, no solamente incorporando más medios humanos, más capacidades tecnológicas, también drones, nuevas capacidades, nuevo material de lucha contra incendios que nos ha permitido detectar conatos y actuar de forma inmediata, sino también, quiero decirlo, ha sido muy importante la actuación con el Ministerio Fiscal y la colaboración del Cabildo de Tenerife junto con el Ministerio del Interior para la detención de 5 pirómanos que hoy por hoy están en la cárcel. Y esto lo hablaba con la ministra, la colaboración con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, el seguimiento de estas personas que intencionadamente meten fuego a nuestros montes, ha sido muy estrecha para que, más allá de las situaciones que se dan de forma natural, poder luchar contra aquellos que intencionadamente le meten fuego a nuestros montes. Por lo tanto, aquí ha habido una colaboración muy estrecha y yo tengo que dar las gracias a los equipos de investigación, tanto de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también los propios del Cabildo de Tenerife, que realizan una labor investigadora para finalmente acabar con estas personas detenidas, juzgadas y finalmente en la cárcel. Hombre, yo creo que el convenio es evidente que ha tenido sus frutos. Ha habido una implicación y una sensación de seguridad, no solo para los incendios, sino que en muchos casos los propios agricultores nos decían nuestras fincas están más seguras, o sea, que el ejército esté patrullando y dejándose ver en todas las zonas de interfaz ha sido, pues yo creo que una labor magnífica que da seguridad, pero también genera sensación de seguridad a los propios habitantes de la zona. Eso junto con el cómo hemos ido reforzando nosotros nuestros propios personal, que ha crecido, han crecido nuestros efectivos. Hemos llegado a acuerdos con ellos mismos para que podamos estar, por ejemplo, el acuerdo que hemos tenido con los sindicatos cuando nosotros hay una ola de calor importante, o sea, estamos en una ola de calor extremo, nos ponemos en modo emergencia, es decir, todos los efectivos se incorporan y eso también genera el que en esos momentos más difíciles podamos atacar de mejor manera cualquier conato y con un número de personas más importante. Con lo cual, si tú colocas los efectivos en los peores momentos, los colocas todos
con horas extraordinarias, al final lo que estás haciendo es una labor preventiva y evitando que esos conatos que se van a dar, porque se dan en esas épocas, estén mejor vigilados y seamos capaces de atacarlo con mayor prontitud.